Muy, pero muy buenos días. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos, cumpliendo nuestro deber para que la simiente del Creador crezca, tenga estabilidad y permanencia y vida en el hombre interior. Le damos gracias al Creador, a nuestro Señor Jesucristo, por todos los hermanos a nivel internacional. Gracias, gracias sobre gracia a cada uno de ellos, en todos los lugares de la tierra. A los hermanos, a las personas nuevas en la ciudad de Medellín, bendecidos con toda bendición. Lo mismo los hermanos de la ciudad de Pereira. De pronto, en cualquier momentico, nos estaremos viendo y reuniendo ahí para compartir lo que verdaderamente Dios está haciendo a nivel internacional. A mis hijos, María y Bobby, bendecidos, fuertes, sé que están muy ocupados, pero enteros, capaces. También a los hermanos en la Ciudad de México, a María Elena, a la esposa del hermano Antonio, a sus hijas, bendecidas con toda bendición. Espero que Dios hoy me use para que puedan ustedes verdaderamente recibir la palabra que les da vida, que los fortalece interiormente y que los lleva a una dependencia netamente del Creador. A Ángela Echeverry, la ciudad de Medellín, bendecida Angelita, te recordamos mucho. Saludos a John Jairo Nicole, también a Jaime y a cada uno de los que están ahí. Saludos en Barranca a Nubia Garzón y a toda su familia. En Barranquilla, en Cartagena, en toda parte, en la ciudad de Cali, al pastor García, bendecido con toda bendición espiritual. A Wilson Bedoya, bendecido doctor, abogado, cada uno de ellos en todos los lugares. Hoy, Johnny en Barranquilla, en Bucaramanga, a Johnny Andrés Castillo y a toda su familia, ahí en Tuluá, a todos los que están conectados ya. Bueno, hoy voy a tocar un tema bastante espinoso. Si me demoro por ahí unos 5 minutos, usted me soporta. ¿Sí o no? Claro. Algo que te va a estremecer, que nunca te lo han enseñado, porque estas son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le amamos, los que le entregamos todo nuestro ser a Él, para que Él pueda funcionar en nuestras vidas. Yo no sé nada, Él es el invitado especial y Él es el que esparce esta agua pura, limpia. El objetivo es limpiar y lavar la conciencia de cada uno de sus hijos. Hoy voy a hablarte de Jesús de Nazaret, cuando enseñó en el templo. Había una fiesta de los tabernáculos en ese entonces. Cuando él llegó ahí en Galilea, estaba por ahí haciendo milagros, y él sabía a qué horas tenía que presentarse en el templo. Él sabía. Él no podía correr porque a él no lo habían invitado. Adelante lo venían persiguiendo. Y llegó
como un tremendo maestro. Llegó ahí y había muchos enemigos, claro. Ahí estaba en la reunión de los tabernáculos, estaba la pesada. Estaban los escribas, los que escribieron la ley de Moisés. Estaban los sacerdotes, habían bancarios, habían profesionales, había la gente de la alta alcurnia, como dicen. Estaban los intocables y estaba el pueblo que seguía la ley que ellos llevaban en ese entonces. Y llega este hombre humilde, sencillo, y empezó a romper el celofán. Ahí en el libro de Juan, capítulo 7, vamos a empezar. Versículo 14 en adelante. Juan capítulo 7, versículo 14 en adelante. Voy a leerte varios textos. De ahí nos vamos a mover, ponle, ahora que comencemos a mover Biblia, le pones ahí una uña o el dedo para estar moviendo y no vamos a salir de ahí. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, de la siguiente manera. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús de Nazaret al templo y enseñaba. Imagínate, observa, no predicaba, enseñaba. ¿Tú ves? Y se maravillaban los judíos, diciendo, oye, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Ah? ¿Cómo sabe este de letra sin haber estudiado? Estaba la pesada en el templo. Estaban los directores de la ley. Estaban los escribas. Estaban los maestros rabinos. Estaban los bancarios. Estaba parte de la gobernación o de los gobernantes de ese entonces. ¿Ah? Oído. Estaban todos los eruditos religiosos. Muchacho. 16 dice, y Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, como que si de pronto él se presentara hoy, ya la gente tenía su mente colocada en todo lo natural, pero no en lo espiritual. Lo vieron a él, vieron el exterior, pero nunca vieron el interior. Lo mismo que hoy en día pasa. La gente observa el exterior de una persona, pero no el interior. Sigue diciendo él, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, oído, escucha y retenga, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Y no hay ¿qué? Injusticia. ¿No les dio Moisés a ustedes la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Ah? Entonces, ¿por qué procuráis matarme? ¿A qué iba él? A tumbar la ley. A decirle que la ley de Moisés no servía para nada. ¿Tú ves? Respondiendo entonces, versículo 20. Respondió la multitud y le dijo, ¿demonios tienes? ¿Ah? ¿Quién procura matarte?
Si andaban detrás de él, imagínate. Jesús les respondió y les dijo, una obra hice. ¿Ah? Y todos se maravillaron. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión. ¿Ah? No porque sea Moisés, sino de los padres. ¿Y qué pasó? En el día de reposo, circuncidáis al hombre, externamente, haciendo una cosa, haciendo otra cosa natural, haciendo esto, haciendo el otro, lo establecido netamente por el sistema humano. Dice, versículo 23, si recibís al hombre, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés oído no sea quebrantada. Ah, entonces, ¿por qué te enojas conmigo? Porque en el día de reposo yo sano completamente el ser humano, al que necesita. ¿Cuál es la razón? No juzguéis nada según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, el hombre llegó, se paró donde estaba la pesada, porque estaban en sus fiestas. Iban a hacer lo que ellos tenían establecido por años y por siglos, para seguir haciendo. Como decir que se presentara hoy en una convención de maestros, instructores, reverendos, apóstoles, eruditos, bueno, y llega él, sin Biblia en mano, y le dan la intervención, y estaba todo el mundo ahí en ayunos, sacrificios y llanto y todo eso, y llega él a exponer lo que papá Dios le había entregado para que hablara. Y se para toda la gente. Como decir, llegó Juan Castro, sin letra. Una persona iletrada. Una persona que no estudió. Una persona que no estuvo en la academia, que no estuvo en el colegio, que no estuvo en ninguna parte. Y empieza a hablar. Pero ¿con qué sabiduría? Y a los que llevaban años estudiando la palabra, la Biblia, se quedan con la boca abierta. Porque a él lo constituyeron reverendo o apóstol, sin todavía tener la capacidad de discernir lo espiritual, sino lo natural, por medio de todo lo establecido en el mundo natural, que es la filosofía. Aunque Jesús era Dios omnisciente, aquel que conoce y sabe todas las cosas, como un hombre humilde llegó, daba la apariencia, oído, de ser iletrado. Iletrado es una persona que no tiene letra o no tiene cultura, que no tiene una cultura adquirida mediante los estudios, que no sabe leer ni tampoco sabe escribir. Se trata, por lo tanto, de un sinónimo de analfabeta. Es una persona iletrada. Eso era Jesús de Nazaret.
aparentemente. En el versículo 12 dice, oído, y había gran murmullo acerca entre la multitud, pues unos decían, oye, es bueno este hombre, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Empieza él a mover su vida interior. Cuando él abre su boca, cuando Jesús de Nazaret abrió su boca, muchacho, se calentó el ambiente. Ahí no le quite el dedo. En el capítulo 9, versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, mira dónde estaban ellos. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, lo establecido por ellos. ¿Tú ves? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Ah? Me imagino yo la cátedra que estaría el hombre dando ahí en esa asamblea, en ese tiempo. ¿Se parece lo mismo hoy en día? Es igualito. O sea, que los tiempos no cambian. La tradición no cambia, la costumbre no cambia. Es la misma. A los que hoy en día estamos enseñando del Cristo resucitado, del Evangelio de la gracia, de la vida eterna. Que la persona ya no debe de prestar atención tanto a lo natural, a la fachada humana, a la personalidad humana, sino conocer al hombre interior, qué es lo que la persona habla, para poder edificar verdaderamente los miembros que van a ser parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial. En el capítulo 10, versículos 19 y 20 dice, y 21, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonios tiene y está fuera de sí, está loco. Imagínate, ¿por qué le oís? Muchos de ellos decían, demonios tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? La misma tarea que a nosotros nos encomendaron, a todo lo que fuimos verdaderamente conocidos desde antes de la fundación del mundo y predestinados para estar ahora en el Cristo resucitado. Si por ejemplo yo, hoy que está cumpliendo Monumento de Fe 29 años, prácticamente 30 años en el Evangelio de la Gracia, 40 años aproximadamente en el Evangelio. Mis hijas casi que crecieron dentro del Evangelio, pero a ellas nunca se les forzó, nunca se les dijo no, porque ellas venían ya predestinadas, la simiente prácticamente escogida, todo estaba alrededor prácticamente ya predestinado para glorificar en este tiempo a Cristo. Es como que si yo estuviera sentado en una, ¿cómo te digo?, una reunión internacional de pastores de ley, donde se denominan profetas, se denominan apóstoles. La epidemia de apóstoles, como dice la Biblia hebrea, estuvieran los doctores de la ley, estuviera el catolicismo, estuviera todo el mundo, y llegara yo,
Nadie me conoce. Y abriera mi boca, empezar a abrir mi boca con estas cosas. Van a decir, demonios tiene, está loco, está fuera de sí. A ese hombre es pecador, ¿eso para qué lo oyen? Es lo mismo, eso no ha cambiado el tiempo. El tiempo no ha cambiado. Es lo mismo. Lo tremendo era que el hombre estaba parado donde estaba la Florinatra y les estaba dando una cátedra de lo que es la vida espiritual. Porque el día de hoy, usted ve las estadísticas. Yo manejo, una de las Biblias que yo tengo más viejas, aparte del hebreo y del griego. Es una de las primeras Biblias de Reina Valera, de 1500 y pico. Y en ella, para poder yo entender todo esto, tuve que conseguirme el interlineal. Y el interlineal te corrobora, verdaderamente corrobora lo que dice y aprueba, porque va pegado al original, las versiones antiguas. O sea, para mí no ha sido fácil. Pero si yo estuviera en las manos de una persona, de una academia, de un colegio, de una universidad, de ellos, muchachos, yo no había alcanzado a entender absolutamente nada, solamente repetiría lo que había adquirido. Pero de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de abrirle los ojos espirituales a las personas, independizarlos, aprender a conocer a su Creador a través de ¿qué? De la palabra. Si la persona no conoce la palabra, está mal edificado. En el libro de Juan 7:13 observa, ahí donde empezamos. 7:13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Por miedo a quién? A los judíos. O sea, nadie podía expresarse. Decía, hombre, este muchacho era el que nosotros necesitábamos. Este era el hombre que nosotros estábamos esperando. Todo el mundo estaba con miedo. Estaba con miedo. Se parece hoy en día al sistema. Que esté en una asamblea del sistema religioso y que usted diga, Jesucristo quitó el pecado. El pan que nos da vida es la palabra, no es el pan de la panadería. Él nos abrió los ojos espirituales para nosotros ver la realidad hoy en día. No se puede. Porque inmediatamente le dicen, este hombre está con doctrinas de demonios. Por eso él explicó. Miren a ver si la doctrina es mía o es del que me envió. Imposible que una persona no va a tener conocimiento, ¿verdad? Claro. Dice, oído, escuche y retenga. Voy avanzando. En el capítulo 9 de Juan, versículo 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenía miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús de Nazaret era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. ¿Pasa lo mismo hoy en día o no hoy en día? Vaya, hable usted del Evangelio de la gracia del Cristo resucitado, que Él venció en el madero, que Él destruyó al diablo, que Él quitó el pecado, que Él quitó la condenación, que en Cristo no hay condenación. Vaya. Lo sacan, lo expulsan. Lo mismo que pasó con los pastores cuando estuvimos nosotros en los Estados Unidos. Lo mismo. Pastores que llegaron a escuchar por primera vez el Evangelio de la gracia del Cristo resucitado y todo el mundo decía, que este es de creciendo en gracia. Nosotros no somos de creciendo en gracia. Conocimos a José Luis de Jesús, buena persona. Aparentemente, exteriormente muy buena persona, enseñaba muy bien, pero nosotros no pertenecimos nunca a creciendo en gracia. Un pastor tuvimos, nos abrió los ojos, nos dio la palabra, que fue el pastor Victorio García Barbón, apóstol a nivel internacional, no más. De ahí empezamos nosotros a conocer
la intimidad del Creador a través de ¿qué? De la palabra. Y empezamos a hablar. Si, como te digo, si yo hubiese estado en una academia, muchachos, yo no tendría el conocimiento de hoy en día de hablarte con tanta propiedad, porque el instructor mío se llama lo que estaba detrás de Jesús de Nazaret. Jesucristo el Señor. Ese es mi maestro, ese es Dios, esa es la unción. Él no cambia. En cambio, tú en una academia te empiezan a dar una enseñanza y terminan con otra. Tú nunca vas a entender porque la persona que te enseña es natural, no espiritual. Que se preparó en lo secular, que estudió, no es malo. Ahora no me vaya a malinterpretar que yo no decía, entonces todos van a ser brutos para leer la Biblia, ¿qué tal? No. Es necesario estudiar, prepararse. Pero para interpretar la Biblia yo no necesito de academias, ni tampoco de escuelita dominical, ni tampoco de institutos bíblicos para estar sacándole plata a la gente. Lo que yo necesito es una palabra que transforme mi vida interior y que yo aprenda a depender de mi Creador. Eso es lo que necesitamos. Caminar y poder decirle a las personas, escucha, usted nació para vencer. Usted es más que vencedora. Usted está completa en Él. Cuando la persona que nunca ha oído esto, oye, dice, si yo estoy completa en Él porque estoy enfermo, porque no tengo esto, porque estoy yo tan pobre, ¿cuál es la razón? Porque la persona se ve exteriormente como el mundo la ve. ¿Tú ves? Entonces la persona le llama la atención a ello. Cuando es simiente, la persona reflexiona y dice, voy a buscar a este muchacho, a esta muchacha que me dijo que yo había nacido para vencer, que en Él estoy completo, para que me enseñe y me explique bien, para ver si yo aprendo a depender de quién, del Creador. Esa es la tarea nuestra, llevar a la independencia a las personas a creer en su Creador a través de la palabra. Amén. En el libro de Juan 12:42 dice, hay un ejemplo, 12:42. Voy a echar el agüita al carro, porque no nos sube hoy. (12:42) dice la palabra, Abba Padre. 12:42. Dice, con todo eso, oído, escucha y retenga. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos, ¿dónde no están metidos ellos? ¿Ah? ¿Ah? ¿No lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas? ¿Qué es una sinagoga? Una iglesia o una congregación. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de su Santo Espíritu. Él habita dentro de nuestro ser. La estructura es una estructura. Iglesia no es la estructura. Iglesia somos cada uno de nosotros. Donde Él permanece eternamente y para siempre. Entonces te pregunto, y tú vas a responder ahí, me escribes. ¿En qué universidad estudió este hombre? ¿Qué colegio? ¿Qué academia? Sin haber estudiado, yo ya había alborotado al mundo. Él no había estudiado en ninguna de las escuelas rabínicas de ese entonces. Ni él ni los discípulos. Voy a mostrarte, para que después no vas a decir que te enseñé y no te mostré. Libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Ya lo tienes.
Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letra. ¿Sí o no? Y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con quién. Con Jesús de Nazaret. ¿Tú ves? Qué tremendo esto, ¿verdad? En cambio hoy, para poder tú hablar según el hombre, tú tienes que haber estudiado en alguna parte. Si no, no te aprueba. Pero dice bien claro ahí la palabra, que estos hombres eran sin letra, eran del vulgo. ¿Qué quiere decir? Que estos no eran ordenados. Porque no habían sido, ¿qué? Confirmados oficialmente. En los cuales oídos, en las escuelas rabínicas. Oficialmente en las escuelas donde se formaba la cantidad de personas para ser sacerdotes, doctores de la ley, para hacer esto, para ser evangelistas, para hacer una cosa, para hacer otra. ¿Ah? Ellos no eran profesionales, ni tampoco maestros ordenados, pero sí estaban llenos de Cristo, llenos de la unción, porque Cristo es la unción de Dios en el cuerpo del ser humano. Eso es lo que se requiere hoy en día. Eso es lo que se necesita de una persona que no hable con tanta filosofía y tanta cátedra, aparentando ser lo que no es. Oído, por eso a la persona hay que dejarla que hable, para conocer el interior de ella siempre y cuando usted tenga la capacidad de discernir. Y a todo no le diga amén, amén. Entonces dice bien claro ahí, oído, todo esto es una vergüenza para hoy en día. Porque en todas las congregaciones naturales hay escuelas, hay institutos, hay academias, hay universidades. ¿Cuál es el objetivo? Sacarle dinero a la persona. Porque la palabra no cambia. La palabra lo que necesita es un hombre o una mujer de Dios que le explique bien y que pueda beneficiar verdaderamente a los miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, ahí está el ejemplo. ¿En qué universidad, en qué colegio estudió Jesús con los discípulos? Eran personas iletradas. ¿Ah? O sea, que esto para hoy en día, muchachos, sale alguien que como el que va a jugar fútbol, que llega con guayos nuevos, 3 pares de media, todo uniforme nuevo, y es un tronco por donde lo ve. No le sabe ni pegar al balón. Perdóname la comparación. Así es, llega uno que tiene los cuellos rotos, las medias rotas, no tiene, se ve desteñido y es una clase. Porque es empírico. Oído, escuche y retenga. Esto no es cuestión de títulos, ni de doctorados, ni de maestros. No es que usted no se pueda capacitar para su existir del mundo, pero en el mundo espiritual lo que se requiere es vida y vida en el espíritu. No más. La cantidad de personas que siguen creyendo que a través de las escuelas, institutos teológicos,
van a sacar hombres o mujeres de Dios verdaderamente, están equivocados. Por eso tiene que haber una reforma. A eso vino Él, a reformar, a quitar todo lo establecido por el ser humano para establecer lo espiritual. Lo espiritual es por fe. Lo espiritual no se ve. Les dice bien claro ahí. Entonces, esto demuestra que lo que hay hoy en día que hacer es crecer en el hombre interior. El problema es cómo lo hacen crecer. Si yo que estuve en colegio de teología bíblica, cuando recién empezamos, los profesores salieron chuecos. Todos los que pusieron salieron chuecos. El uno enseñaba una cosa, el otro enseñaba otro, el otro enseñaba otro. Yo tengo como 5 o 6 libros de teología bíblica. Funcionar dentro del hombre interior es lo más importante, antes que cualquier cosa. ¿Qué les dijo el Señor a toda esta cantidad de manipuladores? Juan capítulo 7, versículo 16. Que la persona tiene éxito, no a través del ser humano. La persona que ponga la mirada en el ser humano fracasa. La persona tendrá éxito cuando ponga la mirada en lo espiritual. Dice versículo 16. Jesús les respondió y les dijo, 2 puntos. Mi doctrina, mi tejido, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Esto es lo que se llama ser predestinado, preparado de antemano para una tarea, una carrera que fue establecida en Cristo. Eso es. Y ahora la carrera la vienen a buscar a uno en una escuela, un teológica o en algo mágico. Cuando la persona está dotada, predestinada con ese propósito y con ese fin, de bendecir y llevar al conocimiento pleno a las personas, a depender de quién, de su creador. Observa la tarea del perito arquitecto del Evangelio de la Gracia, del apóstol Pablo. Y ahora tú vas a decir, hombre, como he visto programas, no criticando, pero sí he visto programas por la televisión, que viene, va a presentar la doctora tal y el doctor tal para que enseñe tal cosa y tal otra. Muchacho, cuando usted los pone y escucha, al que tiene vida en el espíritu dice, no, si este es espiritual, entonces ¿yo qué soy? Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Observa la tarea de una persona que es cristiana. Cristiana. Una persona cristiana es una persona ungida, dirigida por su creador internamente. Por eso te dije yo, dame tiempo que Él me apruebe. ¿Por qué Papá Dios le puso a la carne de Cristo Jesús? Porque todo mundo es Jesús, 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 Jesús. Pero en la traducción, en los originales, Jesús es Chucho. ¿Sí o no, Carmen? La traducción, veían de Don Chucho. Que Don Chucho me fue una libre carne. ¿Cierto?
La traducción es de Jesús, Chucho. Y la traducción en inglés, en la raíz Yasenia, la raíz Yasenia, ¿qué quiere decir? Chucho, perro muerto, perro callejero. Entonces, o sea, cuando yo voy a enseñar eso de Juan, que a él le dieron un nombre que fue sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ni siquiera dicen Jesús de Nazaret, y no, Jesús, 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 se doblara toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, dueño absoluto de todo el universo, del principio a fin. Entonces, la gente como para refutar, tratar de refutar, escribe. Claro, hay unos que no entienden, unos que apenas están conociendo el Evangelio de la Gracia, del Cristo resucitado, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, a mí me escriben, ¿y qué pasa con el diablo? El diablo fue destruido, dice Hebreos 2:14. Al ser el diablo destruido, la muerte fue destruida. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo no hay muerte. Si Él venció al que tenía el imperio de la muerte, en Cristo no hay muerte. En Cristo lo que hay es vida y vida en abundancia. Entonces, todo eso hay que enseñarle. Observa al perito arquitecto de la palabra de gracia, al que puso como el fundamento para que nosotros edificáramos de ahí en adelante. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Dice Pablo, le ruego, hermanos, a los Gálatas que se hagan como yo, independiente. No estoy en ninguna parte metido, subyugado a que me tengan esclavizado ni nada. Independiente. Porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el Evangelio desde el principio. ¿Ah? Y no me despreciasteis, ni tampoco me desechasteis, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Unos dicen que era ciego, ¿no? Porque le escribió con letra grande. Otros dicen que era esto y lo otro, no. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Observa, Cristo Jesús. Cristo es la unción, Cristo es Dios. Jesús, la palabra. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, se hubieran también sacado vuestros propios ojos para dármelos, por el amor que me tenían y por lo que les decía. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirle ahora la verdad. Eso es lo que nosotros hemos ganado en este tiempo. En los 30 años que prácticamente entró a cumplir yo enseñando el Evangelio del Cristo resucitado, que me salí del sistema religioso, de la pelea con el diablo, que esto, que lo otro, que el diablo no existe. La carne de la persona es el mismo diablo. Que eso, cuando yo le dije esto a dos pastores, muchachos, el uno se miró al otro y entonces dijeron, este pastor está loco. No. Hoy en día, ¿qué están haciendo ellos? Buscando el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué no me han llamado? Porque les da vergüenza. Si una vez me rechazaron, pero yo creo que cuando uno tiene verdaderamente valor espiritual, yo lo invito y me siento a escucharlo. Explíquenos esto desde el origen. Queremos también nosotros crecer en la vida en el Espíritu. Para eso estamos. Para llevar a la persona a depender del Creador y no tanto del sistema ni de los hombres. Amén. Les dice bien claro. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Está hablando de la ley. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros.
la tarea nuestra. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Estaba disgustado porque todos habían regresado al judaísmo, otra vez a la manipulación de los hombres, a la religiosidad. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Muchacho, ¿ah? Lo que querían los del sistema judaico era precisamente oído. Sacarlos a todos los hermanos, sacarlos del Evangelio de la Gracia. ¿Qué era el propósito? Verlos fuera del reino. ¿No dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, que a cada uno de nosotros nos dieron un reino que es inconmovible y que no puede cambiar, y que en el reino solamente hay sacerdotes y reyes? ¿No más? En el reino de Cristo no puede existir el doctor, el muelero, el zapatero, el este y el otro. No, solamente reyes. ¿Con qué fin? Que reinen en vida y no mendiguen. Y usted ve las congregaciones hoy en día. Si usted no diezma, se va para el infierno. Mentiras. El diezmo no era para ustedes, para nosotros. El diezmo era para los judíos. Para nosotros es la ofrenda voluntaria, siempre y cuando a mí me edifiquen, ¿qué? Bien. Pero ojo que le pongan la maleta ahí a uno para estarle cobrando por cualquier palabra que digan. Está mal hecho. Y eso es lo que hay que enseñar. Ellos querían ver a las personas. ¿Por qué? Porque ya en la gracia se le estaba viendo que los ojos del entendimiento, para llevarlos a una dependencia de quién, de su creador, comenzar ellos a orar y declarar la palabra con seguridad, con convicción, leyendo, pararse delante de él y poder hablarle cara a cara a él base a la palabra. Tu palabra dice. ¿Tú ves? Tu palabra es verdad y en tu palabra creo. Tu palabra dice que mis ojos verán la ruina de mis enemigos, si es que alguien te está haciendo daño. Si hay pobreza, tu palabra dice que cuando yo busco primeramente el reino de Dios y tu justicia, todas mis necesidades me serán suplidas. Eso es lo que estoy haciendo. Tú hiciste juramento, tú interpusiste juramento delante de mi ancestro Abraham, que tú me harías 1000 veces más de lo que yo ahora soy. ¿Dice o no dice? Claro. Ellos sabían que si los sacaban de la manipulación de la ley, donde ellos tenían que ir a vender frijoles para poderle traer los diezmos a todos estos sinvergüenzas, ellos tenían que ir a vender esto y lo otro para traerle el diezmo a estos sinvergüenzas de dependencia, los tenían esclavizados solamente en ellos, cuando nosotros en Cristo tenemos una libertad eterna y para siempre. ¿Tú ves? Formar a Cristo en la persona, para no seguir siendo manipulado por los sistemas ni por los hombres. Esta es la tarea de los que estamos enseñando ahora el Evangelio de la Gracia. La dependencia de la persona, que el hogar comprenda, entienda que cuando se levante no es por fuerza, que tiene que buscar a Dios porque usted se va al infierno. Infierno no existe, infierno está cerrado. ¿Que lo va a llevar el diablo? Mentira, el diablo fue destruido. No es por fuerza que la persona que alcance este conocimiento se siente en su cama. No hay necesidad de hacer espectáculo, grito, llanto, no. Simplemente usted siéntese. Su cama. Padre, en esta mañana te doy gracias por mi hogar, por mi esposa, por mi esposo, por los hijos, por mi familia. Los declaro como tú los ves, perfectos, completos, reinando en vida, sanos, libres de toda maldición ancestral y sanguínea. Ellos nacieron, Señor, para vencer. Ellos son más que vencedores. Tu palabra dice: Padre bueno, Dios justo, Rey eterno, que tú eres nuestra luz y nuestra salvación.
¿De quién temeremos si tú eres la fortaleza de nuestras vidas? Tu palabra es como la lluvia que desciende de los cielos y riegan la tierra y la hacen producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra, la que salió de tu boca. Tu palabra dice que tú me guiarás por camino de rectitud para que yo no sea como el burlo sin entendimiento. Tú me mostrarás la senda de justicia y el amor tuyo para poder yo llegar al éxito. Declaro a mi familia, Señor, siempre arriba tendrán los mejores negocios, tendrán la mejor vida, los mejores hogares. Tendrá, Señor, lo que tú predestinaste para cada uno de ellos. Te doy gracias por ellos. Ellos regresarán a ti conforme al propósito de tu voluntad. Pero hay que saber hablar. Hay que saber para ello, oído, para ello es que hay ministros competentes de un nuevo pacto. Para formar a Cristo. Cristo no se forma con espectáculos. Cristo no se forma, hey, que si usted tiene la bata larga, no es la corte, que tal cosa. Eso no es formar a Cristo. Eso es engañar y manipular al ser humano con algo exterior. Cristo se forma a través de ¿qué? De la palabra. De principio a fin. Pregúnteles. Yo estoy esperando el momento preciso. Con mucha humildad, en que me inviten a mí a enseñar en cualquier lugar de la tierra, donde eso sí hayan bastantes pastores. Porque el día que yo voy a ir a enseñar, yo no me voy a parar en la tarima a hablar en el púlpito, una silla y me siento a preguntar. Porque si yo no conozco, ¿a quién le voy a predicar entonces? ¿A quién le voy a enseñar? Primero hay que conocer para poder enseñar. ¿A qué tengo que ministrarle a la persona? ¿Qué necesita el cuerpo? ¿Cómo debe de funcionar ese cuerpo? Pues te digo yo, cuando a mí me inviten, yo voy a hacer una bendición para cada lugar. Porque yo no voy a ir a su nombre, gloria, a su nombre y brinco, 3 cuentos. No. Voy a enseñar lo que hacía este hombre. ¿Qué hacía Jesús? Enseñar. Enseñar. Enseñar no es lo mismo de predicar. El que predica solamente utiliza 4 textos bíblicos. Ilustración, introducción, ilustración, primer punto, secundario, tercero y listo. Y a su nombre gloria y chao, te veo. Pablo. En Gálatas 4:19 le dice a ellos, a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. O sea, ya Pablo había experimentado. Esto era lo que había oído. Esto era lo que había en Jesús de Nazaret. ¿Qué había detrás de Jesús de Nazaret que era la carne? ¿O es que usted no ha leído, mi hermano, que la carne de Cristo, a él le quitaron, lo flagelaron, le quitaron toda la piel con un látigo de 3 cuerdas, con pedazos de huesos en las puntas amarrados? Lo dejaron solamente en carne viva y le quitaron la piel. Cada pedacito que iban quitando a ti, la culpa que tú no cometiste, que fue Adán, en donde nos encerraron, que él fue el que desobedeció al Creador. Voy. Esto era lo que había en Jesús de Nazaret. ¿Qué había detrás de la carne de Jesús de Nazaret? Estaba Cristo. La unción, Dios. Por eso él no fue a ninguna de las escuelas rabínicas. Por eso él no aprendió de lo natural, porque donde él aprende de lo natural, el evangelio que él escriba no sirve tampoco para nada. Oído. Cristo era Dios mismo, la unción. Cuando por primera vez Pablo le predicó a los Gálatas,
Y ellos fueron engendrados por medio de la predicación de Pablo en Cristo. Cristo nació en ellos. Oído. Pero Cristo no fue formado en ellos. Por eso ellos retrocedieron. Hasta que Cristo no sea formado en una persona, no tiene estabilidad, carácter, personalidad, seriedad, honestidad, de una sola palabra. De una persona que sufra de altibajos en el Evangelio de la Gracia, no es cristiano, es un simpatizante. Él puede decirle a usted, no, yo tengo a Cristo. Cuando uno tiene a Cristo, uno es constante, porque de esa manera tiene que uno crecer, ser fiel. ¿Sí o no? Cuando usted entró a la universidad para ser abogado, médico, le tocó estudiar hasta de noche, quemarse las pestañas, porque de eso era que usted iba a depender en el mundo natural, de defender a la gente o de ministrarle a las personas lo que necesitaba. Tuvo que esforzarse, y si no tenía para pagar, tenía que empeñar hasta las medias, ¿verdad? Pero tenía que cumplir, porque el interés suyo era que lo llamaran en la tierra natural doctor o doctora, ¿o no? Pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual lo que se requiere es que la persona interiormente viva lo que expresa. Comparta vida y no tristeza. Que enseñe lo positivo y no lo negativo. El apóstol Pablo dice aquí que vuelve a sufrir dolores de parto para que Cristo fuera formado en los Gálatas. Y observa, oído, que voy terminando ya, lo que te voy a enseñar, que no, hoy en día no lo hay. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente, dice Pablo, crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué te está enseñando él aquí? ¿Quién le estaba enseñando él a los Gálatas? Mientras usted no cuelgue su carne, sus pasiones, su alma, que es un alma natural, usted seguirá buscando lo terrenal y a usted no le interesa ni le preocupa que la persona crezca en la vida en el espíritu para que no entienda la palabra y aprenda a depender de su creador, sino que siga siendo presa suya, manipulado, intimidado, engañado, viviendo de apariencia. Oído. Para que Cristo sea formado en otro, yo tengo que crucificar mi carne, entregar mi vida plena. Eso es lo que yo hago. Para yo poderte enseñar a ti una hora, toda la semana estoy rumiando. Toda la semana estoy pidiendo la dirección de la vida en el Espíritu. Manejando Biblia, mira, ahí en el escritorio tengo como 5 Biblias, versiones diferentes. En la biblioteca tengo todo lo que es original, hebreo, griego y arameo. Buscando la razón, la raíz en la que verdaderamente te aprovecha a ti. Estar crucificado con él es porque he muerto a los intereses naturales. Oído, escuche y retenga.
Cristo no se forma con nada natural, sino con el poder de la palabra. De principio a fin, a usted, pastor y pastora que me está observando en esta mañana, pregúntele a su iglesia, ¿para qué buscan al Creador? Si ellos saben quiénes son, y verá que nadie le da una respuesta a usted positiva. ¿Por qué? Porque han sido enseñados mal, porque los han esclavizado, manipulado y los han tenido prácticamente ciegos espiritualmente. Eso es lo que Jesús de Nazaret vino a hacer. Oído. En el capítulo 7 de Juan, donde empezamos, habla. Toda esta gente se escandalizó porque él no llegó en un vehículo. Si fue el hombre más rico del universo, o es el hombre más rico del universo. ¿Quién ha entrado a Jerusalén en 2 vehículos? Él entró en 2 burros. ¿Ah? En ese tiempo los burros, imagínate cuánto valían. Y nuevos. Nadie dijo, este es el profesor tal, el maestro tal, el reverendo tal. No, nadie dijo. Este hombre es del vulgo. Este hombre que puede enseñarnos. Mira lo que... Tanto él como los discípulos, te lo he dicho yo, cuando él le dio la cátedra a todos los discípulos, se sentaron, los discípulos tenían la vida en el Espíritu. Y percibieron, porque ahí no dice que Jesús de Nazaret les habló, entregó manuales a cada uno para que cada uno leyera, repitiera y creciera. No, eso se hace en el mundo natural, en el mundo espiritual usted está completo. A usted no le falta nada. Espiritualmente siempre está arriba, nunca abajo. Usted no debe tener temor de la muerte porque en Cristo no hay muerte. En Cristo, Cristo venció la muerte. ¿Sí o no la venció? La venció. Entonces ahora lo que tenemos nosotros es ¿qué? Vida y vida en abundancia. Este es el hombre que necesita tu vida, tu hogar y tu ministerio. Que funcione dentro de ti. Jesucristo el resucitado. Jesús la palabra. Cristo Dios la unción. Por eso es el nombre completo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey de Gloria. Jesucristo es la piedra viva. Jesucristo es la cabeza del templo. Jesucristo es mi vida y es tu vida en el poder de la palabra. Amén. Padre, te damos gracias. En el poder de tu Santo Espíritu, por la palabra que tú nos has dado hoy. La he compartido conforme a tu voluntad para tu gloria. Te dije que yo no sabía absolutamente nada, que lo que sé es lo que tú hablas por mi boca. Gracias por utilizarme. Gracias por hablar por mi boca. Padre, gracias por la simiente a nivel del mundo. Espero que esta palabra caiga en una buena superficie para que el poder tuyo crezca y así podamos ver cada día mejor y bendecidos para la gloria tuya. Nos declaramos siempre arriba, nunca abajo, nacidos de nuevo en Cristo para vencer. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Bendecidos con toda bendición espiritual.